inflación. Hoy tenemos una mesa de análisis para tratar de entender cuáles son las consecuencias inmediatas de una recesión de un país sumergido en recesión, tal como lo ha mencionado el ministro de Economía y Finanzas. Nos acompaña Claudia Sicoli, directora de las carreras de Economía de la UPC. También está con nosotros vía virtual Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industria. Y también Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía. A los tres, bienvenidos. En principio quería analizar estas declaraciones que ha dado el Premier. ¿Se trata de una recesión puntual y mitigable, Claudia? A ver, lo que están diciendo es que lo que se está calculando es que la producción ha caído en 0.6%, menos 0,6%. Entonces, lo que están buscando es generar medidas paliativas para que no se profundice la recesión. Lo que estamos viendo es que se están haciendo anuncios, se están pidiendo el crédito suplementario, se están tomando algunas medidas de manera de generar confianza y evitar que esa reducción de la producción se haga extensiva hacia el próximo año, que se prevé que va a ser bastante más positivo si se dan buenos resultados de estas políticas, ¿no es cierto? Tenemos a Antonio Castillo en línea con nosotros. Señor Castillo, buenas tardes. Muy buenas tardes, desde Chiclayo, Lambayeque, muchos saludos. Un saludo, señor Castillo. ¿Usted también coincide, digamos, con el Premier de que se trata de una recesión puntual y además es una recesión mitigable? Estamos en recesión técnica, como se ha mencionado, y lo más importante es que se reconozca, porque cuando no se reconocen las medidas que se van a tomar, resultan muy cercanas al año, porque ya estamos prácticamente acabando el último trimestre. Las medidas, cuando uno reconoce que la economía se encuentra ya en una caída y se ha frenado sobre todo el tema del consumo, por el problema de que los ingresos reales no se están recuperando, la demanda interna es la que se ha visto afectada principalmente. Tenemos fenómenos, claro, que ya se ha hablado, los conflictos, el niño costero, nos han cobrado, pero también estructuralmente la economía ha dejado de crecer. Entonces, tenemos que ir hacia medidas estructurales. Hay que hacer ya no solamente las medidas del punche que ha venido aplicando el Ministerio de Economía y Finanzas, sino aplicar un plan integral que devuelva la confianza, que actúe a varios niveles. Y felicito al ministro de Economía, que es uno de los ministros que ha estado activo. Hay que pensar que no solamente esto se va a resolver a través de una sola cartera, necesitamos que las demás carteras también se sumen a la acción y el Congreso también participe en una acción conjunta. Nosotros plantearíamos, y nos parece que el Perú tiene que tener un plan económico ya, para volver a ganar y mover sobre todo lo que es el gasto de la inversión privada, que es el que representa el 80%. Con inversión pública, con gasto corriente público, se va a hacer, se va a inyectar en la economía. Hay proyectos importantes que se están reactivando ahora, pero yo creo que hay que crear nuevas medidas. Y una de las medidas que nosotros estamos planteando es activar más el tema del crédito. Usted ha visto al ambulante que no tenía cómo moverse, no tiene capital. Todo del autoempleo en el Perú llega más o menos a 8 millones. Y tenemos muchas personas que viven del día a día. Esa es nuestra realidad que tenemos. Y allí, digamos, vamos a regresar porque hay dos consecuencias, me parece que es importante analizar: la pobreza y la informalidad. Y para hablar de esto también está con nosotros Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía. A ver, Teodoro, ¿hay alguna receta? ¿Qué hacer? El señor Castillo mencionaba por ahí incentivar la inversión privada, pero ¿qué tan sencillo es esto? ¿Qué tan sencillo es decirle al empresario, oye, el Perú es un buen lugar para invertir? Sí, a ver, hay que analizar primero qué es lo que está pasando con la economía peruana para poder evaluar qué medidas, digamos, de política se deben adoptar en este contexto. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿No? El diagnóstico es que cuando uno ve los últimos 12 meses, ¿no?, de la desaceleración de la economía peruana, uno encuentra dos principales factores. Primero de ellos tiene que ver con choques climáticos totalmente ajenos a nuestro control, ¿no? Digamos, que han afectado al agro, a la pesca y a la manufactura primaria, ¿no? Ese choque, digamos, como que es difícil de poder hacer algo al respecto porque, digamos, son factores totalmente ajenos a la política económica. Pero sobre lo que sí existe, digamos, margen de maniobra es sobre el otro factor que explica la debilidad de la economía peruana, que es el persistente clima de incertidumbre y pesimismo empresarial y también entre los hogares que ha provocado un continuo
descenso de la inversión privada, que de acuerdo a los cálculos que tenemos en el IPE va a culminar el 2023 acumulando alrededor de 6 trimestres consecutivos en territorio negativo. ¿Cuánto vamos a caer en inversión privada? Alrededor de 7.5, 7.7% la inversión privada. Un nivel así? No veíamos, digamos, una caída tan fuerte desde la crisis del 2009. ¿no? Desde la crisis financiera global del 2009. ¿no? Pero, digamos, este último factor es la principal fuente de debilidad de la economía peruana porque sin inversión no hay trabajo. Y si es que no se generan buenas oportunidades de trabajo, ¿qué es lo que le queda a las personas? A los hogares, recursearse. Recursearse de tal manera que puedan, digamos, ensanchar el presupuesto familiar hasta donde se pueda dar, digamos, para poder llegar al fin de mes, ¿no? Y entonces esto en un contexto donde todavía los precios de varios productos de la canasta básica se mantienen en niveles altos, constituye, digamos, uno de los mayores retos de política económica que tienen por delante los hogares y también el gobierno, ¿no? Entonces, mientras no se revierta este círculo vicioso, ¿no? de baja confianza empresarial, menor inversión privada, menor creación de empleos y baja capacidad de consumo, va a ser bien difícil que, digamos, la economía peruana pueda nuevamente tener esa chispa, ¿no? que le permita, digamos, consolidar una senda de recuperación mucho más rápida en el 2024. Claudia, el tema de la pobreza es otra de las consecuencias inmediatas, digamos, que ocurre, es una consecuencia prácticamente hasta natural que podría ocasionar o que ocasiona una recesión en un país. Nosotros venimos ya de avanzar en los últimos años, nos agarró la pandemia, nos fuimos prácticamente al abismo. Pensábamos que íbamos a salir con una falsa esperanza de que los sectores económicos iban a avanzar solos. Solamente la minería creo que nos ha dado ese empujón. Pero estamos hablando de una pobreza que, de acuerdo a analistas, podría dispararse y acercarse a niveles similares a la pandemia. Sí, lamentablemente el tema de la pobreza, o sea, el efecto directo de esta disminución en la producción genera personas más vulnerables, la tasa de vulnerabilidad está más alta y el nivel de pobreza viene aumentando. La caída de los ingresos generó un alto crecimiento de la pobreza durante la pandemia. Empezamos a ver alguna recuperación de la producción, primero por un rebote que se dio natural después de la caída de más de 13 puntos que tuvimos ese año, pero se esperaba que se pudiera mantener ese nivel de crecimiento a tasas regulares, tasas de 2-3%, y lo que hemos visto es que en este año, también como resultado de lo que planteaba recién Teodoro, el tema de los cambios climáticos, los efectos adversos que hemos tenido y la fuerte inestabilidad política que tuvimos todo el año pasado. O sea, todo el año pasado hemos tenido crisis tras crisis tras crisis y eso ha generado que efectivamente la inversión, que son proyecciones de mediano y largo plazo, se retraiga. Y al retraerse hay menos empleo, hay menos contrataciones y, por supuesto, los ingresos de los que son más vulnerables son los que se ven más afectados. Porque ojo que la recesión, y los tres me parece que estarán de acuerdo conmigo, no golpea a todos los peruanos por igual. No es muy similar a la inflación, ¿no? Quienes menos recursos tienen son los que van a sentir probablemente los efectos con una consecuencia un poco más honda. Quiere decir, Claudia, que un crecimiento de 1.1, como prevé el Ministerio de Economía y Finanzas para este 2023, no va a poder reducir o batallar esta pobreza que probablemente crezca este año. No, nosotros hemos estado desde el año 2000 hasta el año 2014 más o menos, el promedio de crecimiento promedio anual ha sido de más del 6%. A partir del 2014 en adelante, ese promedio ha estado alrededor del 2,5%. Y es ahí donde hemos empezado a ver que la pobreza dejó de bajar. Entonces, lo que necesitamos es regresar, y el ministro de Economía hablaba del PBI potencial. Se tienen que generar estas condiciones para que la economía crezca a tasas muy por encima de lo que ha venido creciendo en los últimos años. Tiene que volver a llegar a estos niveles de crecimiento potencial de 5 o 6% para que realmente se vea un efecto notable como el que se ha visto durante 10 años en la reducción de la pobreza. Señor Castillo, y respecto a los términos de empleo, también se habla de la informalidad. ¿Cómo vamos a cerrar este 2023? Y además usted está en el norte de nuestro país. Hay 11 regiones ya en recesión. Entre ellas, entre esas regiones, digamos, las que tienen, la soga en el cuello es Huancavelica y es Tacna. ¿Usted qué ha podido recoger? ¿Usted ha conversado con los empresarios, con de repente estas confederaciones, con los gremios en otras regiones? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen en otras partes del Perú?
Bueno, la percepción en muchas de las regiones que han tenido caídas del PBI por encima de la media nacional, si bien a nivel el acumulado que tenemos es mero 0,6%, en muchas regiones la caída ha sido 4, 3%, 5% en algunas regiones, y lo que se está buscando son, como se mencionaba anteriormente, señales para reactivar la inversión. ¿Cuáles serían esas señales? Yo quisiera que me des unos minutos para poder hacer un planteamiento sobre este tema. Nosotros pensamos que el ministro acaba de anunciar parte de esas medidas, el ministro de Economía. Nosotros necesitamos reactivar los sectores productivos, ¿no? Necesitamos que el sector de la agroexportación vuelva a tener los incentivos que tenía, que se perdieron. Algunas empresas de Olmos, algunas empresas digamos, que están en la libertad, que sembraban agroexportadoras, van a tener una caída de sus exportaciones de este año y necesitamos que ellos vuelvan a invertir, a ampliar la producción de Olmos 3, ampliar Gallito Ciego, ampliar nuevas Alto Piura, mover nuevamente la parte económica que han perdido ellos a través de la reducción de incentivos. Yo creo que hay que volver a una ley de agroexportación. Igualmente, el Ministerio de Economía ha apoyado una ley de reactivación del sector textil y confecciones. Y yo creo que lo ha hecho bien en el sentido de que es uno de los sectores que puede responder rápidamente a la contratación de mano de obra. Necesitamos generar empleo, sobre todo en sectores en donde el Perú puede responder rápidamente. La pesca, tenemos que reactivar. La pesca de consumo humano sí va a crecer este año por las características de la pesca que hemos tenido. Necesitamos reactivar Paita, pero también 8 o 9 potenciales puertos industriales. Necesitamos volver a que la acuicultura de Tumbes pueda responder. La acuicultura en Ecuador exporta 10.500 millones de dólares y nosotros estamos exportando 150 millones. Los sectores hay que volverles a dar los incentivos, revisar los incentivos a los sectores productivos. Señor Castillo, yo le pregunto lo siguiente, solamente quiero respuestas puntuales. ¿Cuáles son los dos sectores que para los próximos 6 meses, digamos, deberían tener esta visión más aguda por parte del Ejecutivo? ¿A qué sector hay que darle más bola? Ajá. Bueno, hay un sector que también nos llevaría a una reactivación inmediata, que es el sector de la construcción, ¿no? Okay. Yo creo que hay que apostar. En cierta medida hay que apostar, es cierto, gasto corriente, pero el gasto privado, aliado a lo que podría ser las alianzas público-privadas en construcción de viviendas, hay cerca de 200.000 familias que viven en zonas de deterioro por el Niño. Si hacemos viviendas para relocalizar a esas personas, si invertimos, se está invirtiendo en el bono del buen pagador, en el Fondo Mi Vivienda, me parece bien la medida de parte del MEF, hay que ampliar más. Hay que ser más audaces, como ha sido, por ejemplo, Colombia, el caso de Chile, que también ha ido a la infraestructura, porque son sectores que tienen mucha interrelación. Hay retos ahí pendientes, ¿no? Rápidamente. Y para eso hemos pedido que haya una mesa de la construcción que permita resolver esa paralización de trámites que tiene el sector para el sector privado. Bueno, las mesas son importantes, pero la idea también tenga menos trámites. Sí, claro, la idea también es que de estas mesas de diálogo también existan propuestas bastante claras. Yo le quería hacer una consulta a Teodoro, porque hay algo que de repente no estamos analizando bien, y es que el presupuesto para el próximo año, Teodoro, se pensó, se armó, se estructuró negando una recesión, ¿no? Y pensando que íbamos a crecer lo que íbamos a crecer y que íbamos a recaudar lo que pensábamos que íbamos a recaudar. Una recesión ya anunciada, ya reconocida por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿nos puede endeudar? O sea, ¿este presupuesto tiene que modificarse? Puede endeudarse en la medida de que esas sean las fuentes de financiamiento digamos, del déficit del próximo año, ¿no? Pero, digamos, el el Ministerio de Economía tiene las herramientas necesarias como para poder utilizar algunos fondos, ¿no? Que requieren, digamos, en situaciones de emergencia, ¿no? Está el Fondo de Estabilización Fiscal, que se ha de alguna manera venido reconstituyendo, ¿no? Después, digamos, del fuerte uso que se hizo durante la pandemia, ¿no? Y también tiene otras reservas secundarias, ¿no? Que también puede utilizar para no, digamos, recurrir al mercado de capitales en un entorno de altas tasas de interés globales, ¿no? Que podrían de alguna manera generar mayores presiones de gasto sobre nuestros servicios de pago de la deuda, ¿no? Digamos que eso es lo que no se buscaría. Pero en general, digamos, el espacio fiscal que va a tener el próximo año el gobierno va a ser bastante limitado, ¿no? Mientras que no se revierta, digamos, este clima de inversión privada que necesita, digamos, ganar mayor dinamismo para poder recuperar la economía y así consolidar la recuperación de los ingresos públicos en un contexto, digamos, de alta
altas demandas de gasto, ¿no? Porque todo, digamos, indica que el verano del próximo año vamos a enfrentar, digamos, condiciones climáticas bastante adversas, ¿no? Y, digamos, mientras no existan estas fuentes, ¿no?, de mayor inyección de obras, ¿no?, de mayor inyección, digamos, de dinamismo en la economía a través de la inversión y el gasto público, lamentablemente, digamos, no vamos a poder ver esta consolidación de la recuperación que necesita la economía, ¿no? A ver, el otro escenario que probablemente se abra ya desde el Congreso de la República, porque lo hemos visto en los últimos años, desde PPK hasta acá, son interpelaciones y censuras. ¿Es un buen momento para retirar al ministro de Economía? ¿Eso podría solucionar? Porque probablemente lo que ustedes consideran, van a coincidir conmigo, el Congreso va a decir, bueno, hay recesión, saquemos al ministro de Economía. ¿Eso va a solucionar realmente el problema que tenemos, Claudia? No, yo creo que el ministro de Economía, y yo coincido con el señor Castillo, está haciendo las cosas bien. Ha habido mucho que reestructurar y hay muchas cosas que había que mejorar y hacer frente en un cortísimo plazo. Y el país ha estado sumergido en una crisis tanto climatológica como externa, como social, durante muchos meses, entonces tampoco es hacer magia, pero se ve un trabajo metódico, se ve un trabajo técnico, él está dando datos de recuperaciones concretas. Acordémonos que también la medición del producto se ve con un cierto retraso, entonces tenemos que ver cómo se va a ir comportando la economía hacia fin de año e inicios del año que viene, donde se puedan empezar a ver los resultados de alguna de las políticas que está haciendo. Mayor inestabilidad política lo que genera es mayor incertidumbre y se vuelve a generar un efecto negativo sobre la inversión privada. Crisólogo, tu opinión sobre esta, digamos, no sé si argumento que de repente en esos momentos se podría estar cocinando en el Congreso de la República. Sí, a ver, cuando uno evalúa la política económica actual, digamos, tienes dos frentes sobre los cuales el Ministerio de Economía ha tratado de actuar. El primero de ellos tiene que ver, digamos, con el consumo público y por el otro lado tienes la inversión pública. En el lado de la inversión pública y, digamos, en general, has tenido, digamos, de que por el lado del gobierno nacional se han ejecutado los proyectos a un ritmo, digamos, que no veíamos hace un buen tiempo, ¿no? Digamos, de que la inversión pública del gobierno nacional ha cumplido con su labor y, digamos, ahí está un poco lo que mencionaba el ministro de que sin Punche Perú, probablemente la economía estaría cayendo, digamos, alrededor de 2% en lo que va del año. No, el problema siempre ha venido por el lado de la baja ejecución que se registran, digamos, en los niveles de gobierno subnacionales. ¿No? Cuando uno alcaldes y gobiernos regionales. Cuando analiza, digamos, todo el presupuesto adicional que se ha aprobado este año, digamos, para la emergencia climática, para la reactivación económica, solamente en el caso de los gobiernos locales se ha aprobado o se ha ejecutado alrededor del 20% de los recursos. ¿Y qué te hace pensar que el crédito suplementario lo van a gastar? No es que me haga pensar eso en realidad, ¿no? En la práctica lo que me hace pensar más bien es que, digamos, están tratando de orientar o están tratando de reencauzar, digamos, hacia aquellas entidades que ofrecen mayores niveles de ejecución en un contexto donde ya estamos a poquísimo tiempo, ¿no?, de que se vengan, digamos, las nuevas precipitaciones, ¿no?, la emergencia climática, ¿no? Entonces, esa reasignación con tal de alguna manera de poder ofrecer mayor celeridad de la ejecución de obras es lo que tal vez podría evitar, digamos, un escenario muchísimo más devastador para la economía peruana en la primera parte del próximo año, ¿no? Clarísimo. Señor Castillo, mi consulta para ustedes, para este 2023, ¿cuántos puestos de trabajo, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Industria, imagino que ustedes también han hecho unas evaluaciones, ¿cuántos puestos de trabajo se van a perder en este periodo de recesión? Bueno, nosotros hemos afirmado y hemos hecho una evaluación a través de consultar a los socios y también otras empresas del sector, y hemos visto que no va a haber reducción, digamos, de trabajadores en el sector industrial, que tiene cerca de 500.000 trabajadores formales, 1,5 millones formales e informales, pero no vemos reducción. Lo que no vemos tampoco es nuevas contrataciones en los próximos 3 meses, ¿no? Y eso nosotros estamos planteando medidas, unas 4 medidas rápidas y concretas. Uno, y reactivación sectorial, a través de medidas de incentivos que permitan que se vuelva a mover los motores del sector agropecuario, pesquero para consumo humano, agricultura, el sector confecciones, el sector construcción, etcétera. Nos parece un primer punto. El segundo punto importante es hay que reactivar a las pymes con las compras públicas. Todavía no sale un reglamento que tiene más de un año para reactivar el 40% de compras para... Eso puede ser un buen instrumento. En vez de, la tercera es, en vez de bonos, yo creo que el Ministerio de Economía le estaríamos planteando
de que reactive un crédito para el sector de los informales que tiene menores recursos. Ellos requieren créditos pequeños para vivir y para moverse. Ajá. Eso va a permitir reactivar la economía en la base a través de las cuentas en el DNI que tiene el Banco de la Nación y que puede llegar a todo el país rápidamente, ¿no? Otra medida que planteamos es la Autoridad Nacional de Infraestructura. Es muy importante que los proyectos se concentren y se ejecuten. Les cuento, tanto Colombia, tanto México como Chile, etcétera, países vecinos, gastan el 96 o 97% de los presupuestos asignados para la inversión pública. En el Perú estamos acostumbrados a 65, 70%. Sí. Algunas regiones no gastan recursos que son importantísimos para reactivar. Entonces yo creo que esta autoridad nacional es muy importante que gane ya un espacio y que comience a ejecutar. Que ya tiene reglamento, por cierto. Sí. Señor Castillo, solamente para precisar eso que usted ha mencionado, en lo que queda del año, las empresas no piensan contratar, digamos, más mano de obra o ampliar su planilla. No, eso, y tampoco están haciendo nuevas inversiones, solamente las de mantenimiento. Okay. Necesitamos mover la inversión privada a través de señales claras, ¿no? Y esta inversión privada no solamente es de las grandes empresas o medianas, también de los pequeños, que tengan una dosis de certidumbre en el corto plazo. El próximo año vamos a rebotar, pero yo creo que hay que pensar que ese rebote sea consistente en el mediano plazo, dejar esas tasas pequeñas, la economía ya tiene que ir elevando más su crecimiento potencial, ¿no? Y ahí coincidimos todos. Señor Castillo, le agradezco que nos haya podido atender la llamada desde Lambayeque. Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. También agradecemos a los invitados que nos acompañaron el día de hoy. Claudia Sicoli, directora de las carreras de Economía de la UPC, y Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias por acompañarnos.